Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República, en especial a la senadora Marta Lucía Mitchell Camarena, por la invitación a esta audiencia pública sobre la alerta de violencia de género. La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres fue creada para evitar llegar a la descomposición del tejido social, por la incompetencia de las autoridades para proteger y garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las mujeres, como fue el caso y sigue siendo Chihuahua, Ciudad Juárez. Las alertas implicarían una coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales, teniendo la perspectiva de género y derechos humanos como un eje rector. Esta acción colectiva es catalogada de emergencia e implica un conjunto de acciones gubernamentales de investigación, procuración y administración de justicia que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, a la detención de los agresores y al acceso a la justicia de las familias de las víctimas de feminicidio. También contempla las modificaciones de los marcos normativos o políticas públicas que generan discriminación contra las mujeres, conocido con la modalidad de agravio comparado. En el seguimiento que hemos dado de la implementación de la alerta de género, hemos entendido que su naturaleza no solo es para generar acciones de carácter urgente, sino para corregir políticas públicas y marcos legales que son discriminatorios. Esto implicaría que tenía que hacer el trabajo de investigaciones, identificar las graves fallas que impiden la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra niñas y mujeres en las entidades federativas. Desde el 2009, las integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hemos solicitado 13 ocasiones este mecanismo, de las cuales se han decretado 6, una con la modalidad de agravio comparado, como es el caso de Veracruz, y las 4 restantes, Estado de México, Jalisco, Chiapas, Nuevo León y Quintana Roo. Estas solicitudes fueron realizadas a pesar de los obstáculos para la implementación efectiva de dicho mecanismo, debido a vacíos legales e institucionales para hacer efectivo la intervención. Me parece que esto es, los obstáculos hay que empezarlos a identificar. No es que la alerta no sirve, sino qué es lo que impide que este mecanismo sea un mecanismo que realmente pueda revertir, como dice la propia ley, cese de la violencia feminicida. Las alertas han servido para que las organizaciones y defensoras de los derechos de las mujeres visibilicemos los problemas de la violencia feminicida que padece el país. Las alertas han ayudado a reconocer el problema específico de niñas y mujeres desaparecidas que anteriormente no se querían reconocer. Los informes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres visibilizaron diversos contextos de alta criminalidad, donde operan grupos delictivos, aunque esto no se le vio reflejado en las recomendaciones específicas sobre esta problemática en la mayoría de los estados. Fue hasta que se decretaron las alertas que se hizo y se planteó la unidad de análisis y contextos. Es importante decirles que los estados que la CONAVIM reconoció con esta alta criminalidad fue Sinaloa, Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz. Pese a ello, fue hasta la declaratoria cuando autoridades recomendaron crear unidad de contexto para apoyar en las investigaciones de feminicidio, homicidio, dolosos y desapariciones, con el objetivo de identificar prácticas, patrones o modos de ejecución que permitan develar patrones del delito, prácticas y modus operandi. Sin embargo, ningún estado que se le pidió la unidad de análisis y contexto lo creó, solo fue el Estado de México y Jalisco. Sin embargo, estos han creado la unidad de análisis y contextos para identificar estos contextos criminales
Sin embargo, sus recomendaciones de estas unidades no son vinculantes para el Ministerio Público. En diversos informes de los grupos de trabajo de las solicitudes declaratorias de CONAVIS, las expertas encontraron los siguientes hallazgos. Observaron que en varios casos que se tenían características feminicidas no fueron investigados, pues las autoridades argumentaban que estaban vinculados al narcotráfico, sin que esto se haya investigado. Ejemplo de ello es el estado de Guerrero, en donde el grupo de trabajo afirmó que muchos de los feminicidios están vinculados al tema del narcotráfico. Pese a los esfuerzos que se han realizado, actualmente vemos que esta violencia no se ha logrado revertir. Contrario a ello, desde el observatorio se ha documentado el incremento de feminicidios vinculados a la desaparición de mujeres y niñas, así como la agudización de la hazaña y la brutalidad como son sometidas las mujeres para ser… A ver, necesitamos que no haya ruido en la sala. No sé quién está teniendo una conversación allá atrás, pero están interrumpiendo a la oradora. Entonces les pido por favor que quien tenga que atender temas lo haga con mucho gusto, pero afuera, porque no sé si da el eco, pero se escucha toda la conversación acá adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para ir puntualizando, actualmente existen 18 declaratorias en 17 entidades federativas, es decir, el 56% del territorio nacional. Se encuentra formalmente declarado en alerta de violencia de género, siendo los estados de mayor preocupación Veracruz, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Estado de México. Es el estado de Veracruz, Guerrero, Jalisco, Michoacán y el Estado de México. Actualmente 3 estados se encuentran en espera de resolución de la declaratoria o no, que es una segunda declaratoria en el Estado de México por desaparición, la Ciudad de México y Puebla. Con la idea de aportar información que fortalezca el mecanismo de la alerta de género, a continuación voy a ser muy rápida por los tiempos, que consideramos que independientemente de las que puedas decir, aquí las tengo escritas. Una principal es que la CONAVI no ha desarrollado una metodología de seguimiento y evaluación de las medidas implementadas por los estados, la cual debe contar no solo con indicadores de resultados, sino de impacto, corroborar la efectividad de las acciones y valorar su fortalecimiento con el fin de disminuir los altos índices de violencia feminicida. Por eso es urgente que uno de los temas centrales hoy es evaluar las 18 declaratorias de alerta de género. El reciente informe de CEDAW planteó que se tiene que evaluar cómo está garantizando este mecanismo la vida y la seguridad de las mujeres. Por tal motivo, urge que una de las primeras tareas pues sea la de evaluar las medidas de seguridad, prevención y justicia. Los informes de investigación a partir de la solicitud deben de realizar análisis de contexto que permite identificar los patrones delictivos, prácticas y modus operandi. Es decir, los grupos de trabajo tienen que ser expertos en lo que está poniendo en riesgo temas tan graves como la trata, la desaparición forzada y los feminicidios. Que la alerta deje de ser concebida únicamente como un mecanismo de urgencia y sea fortalecida en su carácter de mecanismo correctivo de la política pública y el marco legal. Que establezca los plazos claros en todo el procedimiento de la alerta para evitar la discrecionalidad de la implementación. Establecer desde la ley y desde el reglamento un mecanismo de seguimiento y evaluación de medidas de recomendación que incorpore los resultados de impacto para medir los avances y fortalecimientos de las acciones de prevención, seguridad y justicia. Muy bien. Muchas gracias, María de la Luz. Es un resumen de todo lo que